quieren entender muchas veces o quizás no abrir esta parte del libro. Pero Señor, en esta hora bendecimos, Señor, tu nombre y te damos las gracias porque vamos a aprender más sobre, Señor, el libro de Revelaciones, Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda distracción en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda ignorancia en el nombre de Jesús. Quita el velo de oscuridad, el velo de confusión, el velo de, Señor, de oscuridad, de cosas que impiden entender tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que esté obrando, que esté tocando, trayendo convicción, trayendo espíritu de sabiduría y revelación para comprender más sobre este libro tan importante en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, un corazón enseñable. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, eterno Dios, en este tema, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, nos humillamos en esta hora. Humillamos nuestra vida, humillamos nuestro corazón, humillamos, Padre, todo nuestro ser en este lunes 10 de julio del 2023, orando, Señor, por este medio, por esta conexión, pidiéndote misericordia, pidiéndote, Señor, tu favor, tu bondad, en el nombre de Jesús, reconociendo que Jesús es el Señor, reconociendo que Jesús es Dios y es nuestro Salvador personal. Padre Celestial, en esta noche se abran los cielos en los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, de los que van a estar en conexión, de los interesados, así como este servidor, de aprender más sobre Apocalipsis, aprender más sobre este tema tan importante, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas. Mientras, Señor, estudiamos, se abra nuestro entendimiento, se abran nuestros oídos espirituales. Podamos, Señor, nuestra fe, Señor, aumentar. Podamos, Señor, ser eficaz en la predicación de tu palabra. Ser eficaz en la lectura e interpretación de ella. En el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a cada hijo e hija tuya que va a conectarse a ese interés que nace del corazón de ser un hijo y una hija de Dios preparado, preparada, Señor, para hablar tu verdad. Porque, Señor, te pertenecemos. Queremos y anhelamos predicar tu palabra como corresponde, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo. Señor, con el entendimiento, en el nombre de Jesús, con propiedad, Padre Celestial. Queremos, Señor Dios mío, ser luz en medio de las tinieblas. Anhelamos ser luminares, entendidos, en el nombre de Jesús. Que la ignorancia, Señor, se retire de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, esa ignorancia a las cosas celestiales, esa ignorancia, Señor, que muchas veces nos hace perecer, porque escrito está en tu palabra que por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Padre Celestial, ayúdame y ayúdanos en esta noche. Ayúdanos, Gracias, Señor, por el interés de los hermanos, porque, Señor, este ministerio anhela ser completo, anhela ser completo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, los lunes hablamos de escatología, porque este es un tema escatológico, Señor. Libro de Apocalipsis, profecías bíblicas. Los miércoles 21 horas guerra espiritual y los viernes 21 horas doctrina bíblica, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos ayuda. Oramos para que esto se multiplique. Oramos para que tengamos 100 participantes conectados, diferentes partes del mundo, diferentes departamentos del Paraguay, en el nombre de Jesús. Diferentes siervos y siervas de Dios, líderes
sin denominación, Señor, Dios mío, no importa. Acá lo que interesa es aprender más de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, esa expansión por este medio. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios de gloria. En esta hora declaramos victoria en el nombre de Jesús. Gracias, cancelamos planes del diablo, planes de tocar, de obstaculizar, de confundir, de obstruir este estudio, este curso que vamos a hacer, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que cada día podamos estar completos en ti, Señor, lleno de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, gozoso por tu presencia, gozoso, Señor Dios mío, porque tú nos alimentas con tu palabra, con tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches en el nombre de Jesús. ¿Cómo están, hermana Felicita, Virginia y Darío? En el nombre de Jesús. Buenas noches, pastor. Bien, pastor. Qué bien, qué gusto verles y escucharles porque hay interés. Eso es importante, el interés al estudio. Nosotros vamos a continuar estudiando en el nombre de Jesús. Está la hermana Felicita también ahí. Como estábamos hablando, esto es, si bien el principio es algo un poco... no tedioso, no quiero llamarle tedioso, pero es una base muy importante porque es la introducción al libro del Apocalipsis. Introducción, es la base. Si nosotros pasamos por alto, empezamos ya por el capítulo 1, capítulo 2 y 3, hablando que más adelante vamos a tocar, y no tomamos en cuenta la introducción de este libro, vamos a estar realmente perdiéndonos información muy valiosa que va a contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Por eso es importante comenzar a ver esta primera diapositiva que tenemos aquí, que es la foto, ¿verdad? Donde está el Señor Jesucristo, está también la figura de un ser alado, vamos a decir, con cabeza de león, y un ángel tocando la trompeta. Es una más o menos lo que podemos detallar de lo que es la revelación del Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis, que también se llama libro de revelaciones, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ir rápidamente porque hay una parte que tenemos que leer para ir entendiendo, introduciéndonos al libro de Apocalipsis en el nombre de Jesús. La siguiente diapositiva nos habla aquí de la introducción. Vamos a leer, si hay alguna pregunta, algo quieran acotar, que tengan duda, pueden realizar esa consulta sin ningún inconveniente en el nombre de Jesús. Entonces dice aquí nuestra introducción, todos los libros de la Biblia son importantes. Este material que conseguí para nuestro curso se llama, el autor es Luis de Miguel, no es Luis Miguel, sino Luis de Miguel, que es un teólogo español que tiene su escuela bíblica online, tiene su escuela bíblica y él facilita de forma gratuita todos los materiales que nosotros necesitamos para aprender. De hecho que para la introducción vamos a estar usando este material, pero hay otras partes del libro de Apocalipsis que vamos a ir complementando con más materiales que nos va a ayudar a comprender más sobre este apasionante libro que se llama Revelación del Señor Jesucristo. Entonces comenzamos con este material diciendo así: todos los libros de la Biblia son importantes, pero Apocalipsis fue el último en ser escrito, el último libro en ser escrito. La Biblia se compone de 66 libros. La mitad corresponde al Antiguo Testamento y la otra al Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, el último libro escrito se llama Apocalipsis. Y por lo tanto tiene un valor muy especial por ser la culminación de la revelación de Dios. O sea que todo lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, concluye en el libro de Apocalipsis.
que viene a ser como el cierre de la revelación de Dios para todos nosotros. Por eso es muy importante este libro. A veces nosotros leemos todos los demás, pero no llegamos a leer completamente el libro de Apocalipsis, que es la culminación de la revelación de Dios. Además, despierta una fascinación especial porque en él se predicen los hechos que van a acontecer en este mundo. Por eso en nuestros días, cuando la humanidad parece presentir que algo importante está a punto de ocurrir, se ha despertado un estado de expectación que ha llevado a muchos a acercarse a este libro. Por ejemplo, usted ve señales en la naturaleza, ¿sí o no? Sí, Por ejemplo, señales en los cielos. Por ejemplo, la quema de pastizal, los incendios, las sequías, la contaminación, el aumento del agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero, el niño y la niña, fenómenos climáticos, la economía, acontecimientos políticos internacionales, guerras, también acontecimientos religiosos de las diferentes religiones del mundo. Los musulmanes, por el otro lado, por ejemplo, opinan también sobre eso. Cada manifestación, tanto de la creación de Dios en el cielo y en la tierra y en los hombres, nos llama la atención, y la humanidad recurre al libro de Apocalipsis para encontrar alguna respuesta. Eso es lo que nos está diciendo esta introducción. Ahora bien, entre ellos podemos encontrarnos a una legión de falsos profetas que lanzan toda suerte de vaticinios que ni se cumplen ni se cumplirán. Otros utilizan el texto bíblico para trazar un calendario de los acontecimientos que van a ocurrir en este mundo, haciéndolo coincidir con su propio pensamiento escatológico. Y no faltan excéntricos religiosos que ven en el Apocalipsis la confirmación de todas sus excentricidades. Por ejemplo, hay cosas que se quiere relacionar ya con el Apocalipsis, por ejemplo, los acontecimientos de las últimas guerras que están sucediendo, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. Usted, si está al tanto de eso, usted va a entender que eso corresponde a las señales antes del fin, rumores de guerra, señales antes del fin, porque el Apocalipsis habla de que todos esos acontecimientos de guerra, de peste, de juicios, va a suceder en ese periodo de la gran tribulación y de los 28 juicios de Dios sobre la tierra que vamos a tocar. Pero antes de eso viene el arrebatamiento de la iglesia. Por eso la iglesia todavía no ha sido arrebatada, entonces no podemos nosotros todavía relacionar las guerras y todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial y global con lo que habla el libro de Apocalipsis, sí, como una profecía que va a suceder. Ahora, si el Señor Jesucristo habló en señales antes del fin, en el libro de Mateo, diciendo que habrá calamidad, habrá guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación, y todas esas cosas que habla el Señor Jesucristo antes del fin. Entonces, muchos aprovechan el libro de Apocalipsis para poder sacar alguna ventaja, inclusive respaldar sus pensamientos excéntricos con relación a profecías. Por ejemplo, siempre se compara con este vidente del siglo llamado Nostradamus. También se quiere acercar o relacionar con el libro de Apocalipsis también. Entonces, la siguiente diapositiva habla: en todo caso, cuando nos embarcamos en el estudio de Apocalipsis, tenemos la sensación de entrar en otro mundo, ¿sí o no? Parece que es otro mundo. ¿Por qué? Y eso vamos a ver más adelante. Porque usted, si lee los evangelios, se va a dar cuenta de que Jesús usó un método para predicar la palabra, un método para hablar las verdades del reino y traer las cosas celestiales y enseñar sobre ellas. El método que usó el Señor Jesucristo es el método parabólico. Usted tiene que acordarse de que el Señor utilizó un lenguaje que se llama parabólico, que es hablar las cosas espirituales, celestiales,
con las cosas simples o cotidianas del ser humano. Por eso es importante entender que los evangelios fueron hablados por el Señor Jesucristo por parábolas. Entonces, cuando usted entra en el libro de Apocalipsis, va a ver de que como si fuera que usted está entrando en otro mundo, en otra dimensión, en otro mundo. Y eso vamos a ver por qué. Dice aquí nuestro material que no cabe duda de que es completamente diferente de cualquier otro texto del Nuevo Testamento, como estábamos diciendo. Es muy diferente a Marcos, a Mateo, a Lucas, que son los evangelios sinópticos, y muy diferente al evangelio de Juan. Entonces, ¿por qué? Porque todos esos materiales, todos esos libros del Nuevo Testamento llamados evangelios, hablan del Señor Jesucristo, de su reinado, hablan de su nombre, habla de milagros y habla también de su revelación como Mesías, como Hijo de Dios, como primogénito, como Hijo de hombre. Entonces, nosotros tenemos que ver que nos encontramos el libro de Apocalipsis algo muy especial, como si fuera que estamos en otra dimensión, en otro mundo. ¿Por qué eso? Vamos a ver. Porque en el libro de Apocalipsis encontramos, por ejemplo, 4 seres vivientes que tienen aspectos de león, de buey y de ser humano y de un águila. 4 seres encontramos, seres vivientes que tienen aspectos de león, de buey, de ser humano y de un águila, y que pronuncian un cántico de alabanza. Estos seres cantan cantan alabanza de gran contenido teológico, porque ellos adoran a Dios. Ellos adoran al Rey, al Cordero, que es digno de abrir los sellos, de abrir los libros, de desatar los sellos. Eso es bíblico, es teológico. Y estos seres que habla el libro de Apocalipsis cantan eso. Entonces, qué interesante saber de que hay seres vivientes en el cielo, en el reino de Dios. Hay seres vivientes que tienen aspecto de león, de buey, de humano y de un águila. Son símbolos de la creación de Dios. Acuérdense que el Señor crea el reino animal, de acuerdo a todas las especies crea el reino animal y también el reino vegetal y al hombre. Ahora, seguimos entonces con lo que es la introducción. Encontramos aquí que existen estos seres y cantan con un contenido teológico. Y veamos también a un cordero que ha sido inmolado. Cuando dice cordero que ha sido inmolado, se refiere al Señor Jesucristo. Cordero inmolado es el Señor Jesucristo. ¿Por qué habla el libro de Apocalipsis del Señor Jesucristo como un cordero inmolado? Porque escrito está en la palabra que antes de la fundación del mundo ya sucedió el diseño original de la muerte del Señor Jesucristo por todos nosotros. Ya fue inmolado en la cruz del Calvario antes de la fundación del mundo. O sea que todo lo que sucedió físicamente fue transferido a la tierra porque ya existía el diseño en el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos escogidos y fuimos amados por Dios, por el Señor Jesús, antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa cosmovisión de Dios, que todo lo que nos está pasando, todo lo que nosotros estamos entendiendo y estamos recibiendo por revelación como hijo, como hija de Dios, ya sucedió en el mundo espiritual. Quiere decir que ya hay salvación, ya la salvación se consumó para todo aquel que cree. Por eso el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario esta palabra: consumado es. ¿Qué significa? Hecho está. Ya fue hecho todo. Lo que estamos pasando es algo, un proceso, es algo que va a pasar. Es algo que el Señor predestinó para un propósito, va a pasar. Entonces, le dice aquí que veamos también a un cordero que ha sido inmolado, pero que extiende su mano para tomar un libro. La abundancia de este tipo de lenguaje simbólico. Apocalipsis entonces contiene lenguajes simbólicos. Hace que su interpretación no sea fácil y muchos se desaniman de antemano. Por ejemplo, leen hasta el capítulo 1, 2 y después ya dejan.
Inclusive avanzan un poquito más hasta el mensaje a las iglesias de Asia. Inclusive no investigan quién fue el que escribió las cartas a las iglesias de Asia. Y tampoco se preocupan en entender, por ejemplo, quién es o quién fundó las iglesias en Asia. Todo eso tenemos que saber para poder, todo ese contexto, para poder agarrar lo espiritual para nosotros en el libro de Apocalipsis. Siguiente día. Como consecuencia de esas dificultades han surgido distintas interpretaciones del libro, tan diferentes en muchos casos que pareciera como si promotores estuvieran hablándonos de libros diferentes. Esto también desanima a muchas personas sencillas que solo quieren conocer la palabra de Dios sin meterse en esas guerras entre comentaristas bíblicos. O sea que hay almas como nosotros que queremos aprender exclusivamente Apocalipsis, no irnos por las ramas como se dice, sino que dice, que cómo se interpreta, por qué se usaron los símbolos, quién fue el autor, qué tipo de texto es. Todas esas cosas nosotros vamos a aprender en este curso de Apocalipsis. Por ejemplo, y si todo esto no fuera suficiente, hay muchas personas a las que el libro de Apocalipsis le produce temor. A mí me habían dicho, pastor, yo no quiero leer, no quiero participar del curso de Apocalipsis porque me da miedo. Entonces, dice aquí, cuando escuchan hablar de plagas y juicios o de la batalla de Armagedón, por ejemplo, una batalla que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, en los 28 juicios de Dios, después de los juicios de Dios sucede esta batalla de la destrucción del mundo y del juicio final. Muchos sienten miedo y prefieren no tocar estos temas. Entonces, no se predica tanto y no se enseña tanto sobre el libro de Apocalipsis. Como hemos hablado al principio, este libro es la acumulación de Dios, del conocimiento de Dios. Bueno, seguimos adelante. Todo esto nos debe convencer de que entender correctamente el libro de Apocalipsis no será una tarea fácil. No es un libro escrito para ser leído de forma superficial. Requerirá de nosotros grandes esfuerzos antes que nos dé su bendición y nos descubra sus grandes riquezas. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, como hoy, ¿verdad? Tenemos ese interés en aprender. Si bien tenemos que tener una buena base para entrar en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y demás, para poder sacarle ese jugo que nosotros necesitamos de este libro. Entonces, para ello es necesario hacer un estudio serio del texto, respetando en todo momento su mensaje con el fin de captar lo que de verdad dice, y no para oír simplemente el eco de nuestras propias ideas, sino que nosotros no vamos a divagar. Este curso no es para fantasear, para divagar, o para hablar cualquier cosa. Exclusivamente vamos a hablar del libro de Apocalipsis. El mismo autor, inspirado, parecía ser consciente de que muchos se desanimarían ante tantas dificultades. Por esta razón, el comienzo del libro encontramos una bendición que nos vemos en ningún otro libro. Este es el único libro que comienza ya a bendecirnos. Los otros libros, Génesis no. Los 5 libros del Pentateuco del Antiguo Testamento escritos por Moisés, no. Nuevo Testamento, los Evangelios escritos por Marcos, Lucas, Mateo y Juan, tampoco empieza con una bendición. Sí se dirigen a ciertos hermanos, a los judíos, a los convertidos, cosas así. Las cartas paulinas tampoco comienza con bendición, sino que las cartas paulinas de los apóstoles, que son las universales, comienzan con un saludo. Si usted se fija bien, siempre saluda a los hermanos que están en la iglesia tal. Entonces, este es el único libro que comienza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, diciendo aquí: bienaventurado el que lee. Nosotros ya vamos a leer esto, ya vamos a recibir una bendición de parte de Dios. Yo recibí ya una bendición cuando estaba leyendo, porque dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Qué tremendo lo que dice, el tiempo se acerca. Se acerca el tiempo, se va, ya el reloj de arena ya se dio la vuelta. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, y quiero comentarle, hoy hablé con un ex compañero de trabajo, porque le quise contar una gran bendición, ¿verdad? Él se convirtió hace años atrás, le prediqué la palabra, siempre suelo contar su testimonio. Entonces, y me estaba hablando de que la gente se confunde mucho cuando es sobre la muerte, se confunde mucho con el tema de qué pasa con el alma cuando alguien muere. La gente no tiene bien claro esas cosas. Entonces, empezamos a hablar y se prendió él ahí y le gustó la guía, la hoja de ruta, la enseñanza que le dimos en el nombre de Jesús. Entonces, así hay cosas, por ejemplo, que va a pasar en tu vida. Hay gente que te va a preguntar sobre el libro de Apocalipsis y vos vas a tenerla precisa, vas a tener ya propiedad para poder hablar. Entonces, aprendimos hasta aquí que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación y es la culminación del conocimiento de Dios, por ejemplo. Esa es la culminación de todos los libros. Es el libro más importante de toda la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y es el único que contiene en su primer capítulo ya una bendición para los lectores. Y dice así, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que vamos a recibir una bendición de parte de Dios. Seguimos adelante. Hoy más que nunca los hombres y mujeres de este mundo no debemos perder el contacto con las realidades eternas de las que habla el Apocalipsis. Son que el libro de Apocalipsis habla de realidades eternas. ¿Cómo se dice? Lectura comprensiva, ¿verdad? Realidad, Sí. ya captamos algo, son realidades eternas. Qué interesante concepto. De las que habla Apocalipsis. No tanto para satisfacer nuestra curiosidad, sino para ser renovados y fortalecidos antes del fin que se acerca. No es para que tengas miedo y cierres tu Biblia. Es para que sea fortalecido, fortalecida. Porque ahí en el libro de revelaciones del Señor Jesucristo habla de que Dios vence y tiene victoria contra toda oscuridad, contra el diablo, contra el anticristo, contra el falso profeta, y destruye a la muerte. Y Dios tiene la victoria. Así que nosotros tenemos que fortalecernos al leer el libro, porque nos cuenta de que Dios vence a todos sus enemigos. Por eso tenemos que estar contentos. Al fin y al cabo, no vamos a encontrar ninguna otra parte de la Biblia que nos brinde una descripción tan detallada del futuro como lo hace Apocalipsis. Bien podemos decir que este libro es la respuesta de Dios a las inquietudes humanas sobre el futuro. Ahora bien, cuando comenzamos el estudio de cualquier libro de las Escrituras, siempre es necesario conocer alguna de sus características. Escuche bien. Libro de Génesis. ¿Cuál es la característica del libro de Génesis? Por ejemplo, una de ellas, que tiene su nombre en el hebreo, que se llama Bereshit. Bereshit, traducido Génesis, significa el comienzo. Por eso se usa esta palabra. Por ejemplo, en el mundo secular, en la enseñanza secular, dice así: vamos al Génesis de la ley. Los que conocen la parte judicial, vamos al Génesis de las leyes. Vamos al Génesis El origen. del diagnóstico. Algo puede decir, un doctor puede decir eso. Al comienzo, está diciendo, vamos al comienzo de todas las cosas. Entonces, cada libro tiene una característica. El libro de Apocalipsis también tiene una característica. Siempre es necesario conocer lo que nos será de utilidad para una adecuada comprensión de su contenido, y esto es lo que ponemos a hacer en el resto de este estudio. Vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Nosotros por WhatsApp estábamos pasando los salmos, por ejemplo, su utilidad. ¿Para qué es? Libro de Proverbios, su utilidad.
Libro de Génesis, su utilidad. Cada libro, cada de los 66 que compone la Biblia, tiene su utilidad. No es solamente ahí abrir y esto, sino que cada libro tiene su utilidad. Las cartas, por ejemplo, de exhortación, cartas de donde te dan ánimo, las cartas del apóstol Pablo, donde hay corrección, donde hay dirección, donde hay revelación. Efesios, por ejemplo, es de revelación del mundo espiritual. Corintios 1, 2, por ejemplo, son recomendaciones a la iglesia de Corintios. Libro de Romanos, por ejemplo, el libro jurídico de Dios que habla de la ley de Cristo, la ley de Dios, la ley de Cristo. Y así. Y el libro de Apocalipsis tiene también su utilidad. Siguiente. ¿Hasta aquí se entiende? Perfecto, pastor. Sí, se entiende. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que significa el título de la palabra Apocalipsis. Apocalipsis viene del griego apocalipsis. Apocalipsis, griego. Su origen es griego. Qué interesante saber. El griego, qué importante. Ese era el idioma universal en los tiempos del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, el griego. Dios esperó el cumplimiento de los tiempos, sería la dispensación de los tiempos. Eso vamos a hablar también más adelante, qué significa que las civilizaciones del mundo, de la tierra, entren en un auge de crecimiento cultural, religioso y político para que aparezca el Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces en ese tiempo creció Roma, creció Grecia, creció Siria, Babilonia, todos crecieron en el tiempo del nacimiento del Mesías. Y el idioma universal de ese tiempo era el griego, como hoy en día es el inglés. ¿Sí o no? El inglés, Sí, bueno, en ese tiempo era el griego. Entonces, la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa desvelar, poner al descubierto. Y en el caso concreto de este libro, se trata de la revelación de las cosas futuras relacionadas con la consumación del reino de Dios en este mundo. Acuérdense lo que yo le estaba diciendo anteriormente, el origen del idioma universal en los tiempos del nacimiento de Jesús, la consumación de los tiempos. Ahora estamos hablando de la consumación del reino de Dios, consumación de los tiempos, venida del Mesías, nacimiento del Cristo, consumación del reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que se va a consumar, el reino de Dios se va a consumar, se va a hacer manifiesto a la humanidad. Y en ese proceso estamos todos nosotros. Autor, como en cada libro de la Biblia, debemos distinguir el autor divino del humano. Ahí vamos a parar un poquito. Usted va a ver, usted abre la Biblia y aquí escribieron los seres humanos, ¿sí o no? Claro. Los hombres santos de Dios, escogidos por Dios, inspirados por Él, fueron usados para escribir. Usaron su intelecto, usó Dios su intelecto, su corazón y su habilidad de escribir. Ese es el autor humano. Y el autor divino es Dios, es el Espíritu Santo el autor divino. O sea que los 66 libros de la Biblia fue escrito por un autor humano y también al mismo tiempo por un autor divino. Para que podamos entender. Hasta ahí está bien. Qué interesante lo que estamos aprendiendo. Autor divino y autor humano. Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a algunos hombres para transmitirnos su verdad revelada. Usó entonces, inspiró por el Espíritu Santo a algunos hombres, dice. Él escogió aquí a Moisés, él escribió los 5 libros del Antiguo Testamento, Moisés. Después los evangelios. Estamos hablando de profetas mayores
profetas menores, los libros sapiensales, los libros de sabiduría, los salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios. ¿Quién escribió? ¿A quién se le atribuye Cantar de los Cantares? El libro de Proverbios, al rey Salomón. Los salmos, algunos al rey David. Autor humano, autor divino. Toda la Biblia, los 66 libros, autor humano, autor divino. Bueno, el autor divino, vamos a hablar del autor divino. El libro de Apocalipsis comienza con estas palabras: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis 1:1. Las 7 cartas a las iglesias de Asia que encontramos en el capítulo 2 y 3. Concluye cada una de ellas con las palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 7, 11, 17, 29. Apocalipsis 3, 6, 13, 22. Y termina su escrito con una seria advertencia acerca de la escritura inspirada por Dios. Apocalipsis 22, 18, 19. En todo el libro de Apocalipsis se deja constancia una y otra vez de que su autor original es ¿quién? Dios. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando del Padre Celestial. Qué hermoso va a ser verle al Padre Celestial, ¿ves? Al Papá, al Padre Eterno. Qué tremendo. Qué gusto. En el nombre de Jesús. Seguimos entonces. El autor humano, vamos a hablar del autor humano. Hablamos del autor divino, que es Dios. ¿Está? Ahora el autor humano se llama Juan. Juan es el que escribió el libro de Apocalipsis. Juan, tanto al comienzo como al final del texto, aparece el nombre de Juan como la persona que recibió la revelación y la escribió. No hay otro. ¿Quién es Juan? Porque existe también Juan el Bautista. No es Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista murió decapitado por Herodes. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? El que anunciaba al Señor Jesucristo su venida. El que predicaba en el desierto. Entonces, usted tiene que saber eso. Que no es Juan el Bautista, sino que es Juan el discípulo de Jesús. Juan, tanto al comienzo como al final del texto, aparece el nombre de Juan como la persona que recibió la revelación y la escribió. Apocalipsis 1, 1, 4, 9, Apocalipsis 22, 28. Esto yo lo voy a pasar, este PPT le voy a pasar a ustedes en el privado. A Virginia, a Darío y a Felicita le voy a pasar en el privado, ¿me está entendiendo? Para que usted pueda estudiar. Entonces, la evidencia parece confirmar con claridad que este no era otro Juan que Juan el apóstol, el único. Este autor también es del cuarto evangelio, acuérdense, 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El cuarto, Juan, el evangelio de Juan es el mismo Juan, el que escribe el Apocalipsis, el mismo, no hay duda. Mateo, Lucas, ¿quién dijo eso? Mateo, Lucas. Vean nomás su evangelio, ahí va a encontrar, empieza con Mateo, después va Marcos, después va Lucas y el último es Juan. Estos son 3 evangelios sinópticos, que significan los 3 tienen la misma fuente de información, pero se escribió a la manera de ellos. Sinópticos significa la fuente la misma, está diciendo lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Y Juan, el evangelio de Juan, él escribió exclusivamente el evangelio de Juan y es el mismo autor de Apocalipsis. Entonces, seguimos. Notamos que debía ser una persona bien conocida entre los destinatarios de su escrito,
puesto que sencillamente se llama a sí mismo porque sus receptores ya lo sabían de sobra. Con esto coincide también el testimonio de los líderes de las primeras iglesias cristianas. Estamos hablando del primer siglo, vamos a remontarnos al primer siglo, no tenemos otra. Porque el primer siglo es donde abundaban la iglesia apostólica, por ejemplo, la iglesia fundada por el apóstol Pablo. Primer siglo, estamos hablando de la iglesia de Asia, primer siglo. Y aparecieron líderes de esas iglesias. Vamos a decir, puede ser judíos convertidos. El apóstol Pablo le predicaba, mucha gente le predicaba, inclusive a los judíos también. Él tenía seguidores y le predicaba a Jesús, y muchos de esos se convirtieron y surgieron después. Estamos hablando ya 150 años después de Cristo, después de su resurrección, después de su muerte y resurrección. Por ejemplo, habla de un erudito. Ustedes saben lo que significa erudito: conocedor, historiador, intérprete de la historia. Erudito, un hombre apartado que conoce del pe a pa completamente todas las cosas, inclusive no defrauda la historia, sino que complementa, certifica otra vez lo que dice. Esos son los eruditos. Por ejemplo, aquí habla de Justino Mártir. En la próxima conexión vamos a traer la biografía de Justino Mártir. Él existió alrededor del 150 años. Estamos hablando 150 años después de Cristo. 150 años después de Cristo. Nosotros estamos en el 2023 y hoy en día estamos estudiando lo que Justino Mártir está hablando. Es un erudito, trasciende las generaciones, trasciende los tiempos. Entonces, escribió diciendo así: además, un hombre de entre nosotros llamado Juan, dice. Quiere decir que Justino Mártir todavía vivía o todavía conocía a Juan, el último de los apóstoles que sobrevivió probablemente, Juan. A lo mejor Justino Mártir le veía, era como nosotros, le veía a Juan ya todo canoso, todo ya viejito, ¿verdad? Ya, antes de ir a la isla de Pasmos, por ejemplo, le veía a Justino Mártir. Por eso dice aquí: un hombre de entre nosotros llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, recibió una revelación y predijo que los seguidores de Cristo habitarían en Jerusalén por 1000 años. 1000 años nomás el Señor permitió que los seguidores de Cristo queden en Jerusalén. Después vino la primera diáspora judía. La primera diáspora también se expandieron todo y Jerusalén dejó de ser nación. Eso después vamos a ir hablando un poquito más. Interesante es todo esto. Entonces, y que de allí en adelante tendría lugar la resurrección general eterna y el juicio de todos los hombres. Eso es lo que nosotros ahora vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, la redención de toda la humanidad. La redención comienza con la iglesia de Cristo, nosotros. Luego van los que le reciben a Cristo entre los judíos. Luego van los que le reciben a Cristo entre los gentiles. Post arrebatamiento de la iglesia, los que mueren en Cristo, judíos y no judíos en Cristo, post al arrebatamiento de la iglesia, post al periodo de gran tribulación, durante los 28 juicios de Dios sobre la tierra, post 28 juicios de Dios sobre la tierra, y durante el reinado, durante el milenio de Cristo, también va a haber convertidos. Va a haber muertos también en Cristo y va a haber los que le rechazan al Señor Jesucristo durante el milenio que Él va a reinar. Interesante va a estar todo esto. Interesante. Así que vamos a tener una seguridad de nuestra vida espiritual, vida eterna. Entonces, dice aquí que este testimonio, acá hay otro más importante, no podemos pasar por alto lo que está diciendo este estudio. Dice que Justino Mártir vio y habló de Juan, que es uno de los apóstoles de Cristo, recibió una revelación y predijo que los seguidores de Cristo habitarían en Jerusalén por 1000 años.
y que de allí en adelante tendría lugar la resurrección general y eterna del juicio de todos los hombres. Estamos hablando del juicio, el trono de Cristo, el juicio donde vamos a comparecer nosotros los hijos de Dios, los cristianos. Pero después está el otro juicio del gran trono blanco, donde Dios es el juez, pero de toda la humanidad, donde ya nosotros no vamos a participar. El mundo inconverso y el mundo pecador sí. Bueno, dice aquí que hay un diálogo. Acá hay otro erudito judío que se llamaba Trifón. Vamos a ver también la biografía de Trifón. Y vamos a ver en qué tiempo después de Cristo él empezó a escribir esto. Hay un diálogo del judío Trifón, seguramente en el Talmud judío, que son comentarios hechos también por Rashi. Hablamos en nuestras conexiones sobre Rashi, que son eruditos judíos. El Talmud es un libro judío, por ejemplo. Ahí se encuentra directamente del original, por ejemplo. El original exclusivamente, en el nombre de Jesús. Entonces seguimos así, seguimos hablando aquí, en el nombre de Jesús. Este testimonio es especialmente importante porque Justino vivió durante algún tiempo en Efeso. Justino Mártir vive en Efeso, donde Pablo escribe su carta. Usted leyó la carta a los Efesios. ¿Se acuerda? Nuevo Testamento, carta a los Efesios. Cuando usted lee, donde dice, habla de la armadura de Dios, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, malignas fuerzas, principados y potestades, que habla el libro de Efesios, en esa ciudad de Efeso, porque Pablo escribió a los habitantes, el gentilicio de Efeso, los efesios. Entonces dice que Justino Mártir vivió ahí, en Efesios. Bueno, seguimos. Este testimonio es especialmente importante porque Justino vivió durante algún tiempo en Efeso y formó parte de una de las 7 iglesias a las que el libro Apocalipsis se dirige. Hay una carta en el libro Apocalipsis que va a los Efesios. La misma carta que Pablo escribe, la misma ciudad que recibe la carta de Pablo, también habla de la ciudad de Efeso, donde vivió Justino Mártir y donde el ángel escribió también a la iglesia de Efesios. Entonces, qué coincidencia. Quiere decir que Justino Mártir conocía de principados, de potestades, de maligna fuerza, y conocía también de la armadura de Dios. Qué importante saber eso. Entonces, seguimos. ¿Hasta aquí está todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera acotar algo? Se entiende perfecto. Se entiende bien, pastor. Bueno, a mí me apasiona esto porque voy encontrando, por ejemplo, Justino Mártir, que era alguien que se congregaba en la iglesia de Efesios, por ejemplo, y sabía de Juan, del último de los apóstoles. Interesante saber eso. Existieron, eso estamos hablando después de Cristo ya. Qué tremendo eso. Aquí vamos a otro tema. El autor del fragmento muratoriano. Eso, por ejemplo, vamos a traer en la próxima biografía. ¿Qué es lo que es el fragmento muratoriano? ¿De dónde sale eso? Dice aquí, fechado aproximadamente en el 175 después de Cristo. Justino Mártir, 150 años después de Cristo. Y aquí este fragmento, 175 años después de Cristo. Atribuyó Apocalipsis a Juan, dice, al que consideraba ser el apóstol. Ireneo, por ejemplo, alrededor del 180 después de Cristo. Esos son eruditos. Cuando nosotros entremos a estudiar la teología, los evangelios sinópticos, vamos a encontrar a todos estos personajes, porque todos estos personajes certifican del Señor Jesucristo, certifican de lo escrito por Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora están certificando sobre el libro de Apocalipsis, pero cuando entremos en lo que es evangelio sinóptico, ahí usted va a encontrar los mismos personajes que certifican lo que dijeron Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
Ireneo es un erudito. Ireneo es un erudito, tremendo, conocedor. Entonces dice aquí que alrededor de los 180 años después de Cristo, en su tratado sobre las herejías, ese por ejemplo tenemos que conseguir el día de mañana, cita frecuentemente el Apocalipsis y atribuye su autoría a Juan, el discípulo del Señor, dice. ¿Se acuerdan aquel discípulo que se recostó en el corazón del Señor acá? Se recostó y que Pedro le dijo, y Pedro pues tenía ese impulso, el apóstol Pedro, discípulo de temperamento, y le vio ahí a Juan que se recostó y le dijo, y este es el discípulo amado, el discípulo del Señor. Él tenía otra vez su discípulo. Entonces, dice aquí que Juan, el discípulo del Señor, un título que pocos se atreverían a negar y que alude al apóstol. Su testimonio tiene especial interés porque en su juventud Ireneo, acá vemos otro grande, había conocido a Policarpo. Todo esto, Justino Mártir, Ireneo, Policarpo, son todo el primer siglo de la época de la fundación de la iglesia en Asia. Ellos le veían al apóstol Pablo, me están entendiendo, le veían, conocían a Pedro, a Bernabé, ellos le veían a Matías, que fue escogido se le echó la suerte. ¿Se acuerdan? Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había un apóstol que fue escogido por una moneda. Había dos que tenía que escogerse y cayó en Matías. Todos ellos le veían. Interesante es saber que estos hombres escribieron y le conocían a Juan. Dice aquí Policarpo, quien a su vez mantuvo una estrecha relación con Juan, dice. Quiere decir que ellos probablemente comían juntos, cenaban juntos, predicaban juntos. Estrecha relación con Juan. Conversaban. Pues antes en esa época pues no había tanta distracción como hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios hoy tenemos este Zoom, este medio para poder hablar de la palabra de Dios, de la comodidad de nuestro hogar. Y antes pues se reunían Ireneo, Policarpo, se reunían todo esto a hablar del Señor Jesucristo y de Juan. Juan solamente le hablaba, le predicaba, le enseñaba porque estaban cercanos a Jesús por ellos. Entonces dice aquí, había otro aquí, Policarpo, quien a su vez mantuvo una estrecha relación con Juan, también mencionó que Juan escribió durante el reinado del emperador Domiciano, dice. Domiciano, emperador romano. Quiere decir que Domiciano conocía a este Policarpo, sabía de Ireneo y sabía de Juan. Entonces quiere decir que Domiciano, 81 y 96 años después de Cristo, en ese marco de 150 años, 175, ahí en ese lapso, 81, 96 después de Cristo, había un emperador que se interiorizaba sobre el Señor Jesucristo y sobre Juan y sobre lo que hizo el Señor también. ¿Usted sabía eso? Yo estoy ahora descubriendo con usted también eso. Interesante está. Acá aparece otro personaje, otro erudito de nombre Melitón. Melitón dice. Interesante saber esto. Obispo de Sardis. ¿Y qué es Sardis? Una ciudad, Sardis, hay una iglesia en Sardis, una de las cartas que escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Eso vamos a leer más adelante. Obispo, dice. Obispo de Sardis. Hay que ver el obispo en ese contexto, en ese tiempo del primer siglo. Ya se designaba obispos, por ejemplo. Eso vamos a tocar. Miren poco acá lo que dice, era contemporáneo de Ireneo, tenían casi la misma edad, nacieron en el mismo año, casi en los mismos años, contemporáneo era. Qué interesante saber. Melitón, obispo de Sardis, contemporáneo de Ireneo, escribió un comentario que no se ha conservado, dice, sobre el Apocalipsis de Juan. ¿Qué pasó con esto? Escritores en las primeras décadas del siglo III.
Ahí vamos a avanzar un poquito más, siglo tercero dice. Esos son otros eruditos, inclusive emperadores, reyes, conocían de Juan, conocían. Había muchas cosas que no se escribió. Ellos le querían a Juan. Ellos le querían a Juan. Amén. Felicita, ¿querés hablar? Levantaste tu mano. ¿Querés opinar algo? Avisanos. Puedes poner tu audio ahí, tic, botoncito y puedes hablar. Dice aquí, por ejemplo, Clemente de Alejandría, por ejemplo. Clemente de Alejandría. Eso se estudia en historia, ¿verdad? Clemente de Alejandría. Y hoy en día, como hijo, como hija de Dios, nosotros estamos volviendo a escuchar estos nombres. Clemente de Alejandría. Alguna vez por la secundaria, por ahí por historia, ahí hemos hablado de esto. Clemente de Alejandría. Estamos hablando de Grecia, de esa zona de Europa, esa zona del Medio Oriente, Alejandría. Bueno, Tertuliano, Orígenes, por ejemplo, Orígenes. Y estamos hablando ya de Grecia. Orígenes, Hipólito, Chipriota, son nombres nuevos que vamos a ir manejando. Biografía, este material tiene toda la biografía de estos eruditos y cómo ellos vieron a Juan, cómo le escucharon a Juan y cómo certificaron de Juan. Chipriota, atribuyen al apóstol Juan la autoría del Apocalipsis, dice. Nosotros no encontramos en la Biblia, no encontramos, por ejemplo, la carta hecha por Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes. Encontramos que las cartas escritas por el apóstol Pablo, por Santiago, por Juan, por Pedro, pero estos eruditos del tercer siglo, dice aquí, testifican que el libro Apocalipsis fue escrito por Juan. Qué tremendo eso, ¿eh? Qué tremendo. Qué seguridad nos da. Qué seguridad nos da la palabra de Dios, la Biblia. Inmutable, incambiable, irrefutable. Qué tremendo esas tres cosas. No se puede borrar, no se puede cambiar, no se puede eliminar. La Biblia, la palabra de Dios. A mí me da gozo, tremendo escuchar que todo esto, saber que estos hombres, inclusive seculares de la historia, certificaron del libro de Juan. Tremendo. Y nosotros no queremos creer todavía. No creemos todavía. Y estos griegos, judíos, sirios, de Babilonia, gente erudita, acá habla de que Juan le atribuye la autoría de Juan del libro de Apocalipsis. No, tremendo esto. No, sí, adelante. Pastor, ¿por qué tanta gente tenía que certificar sobre la autoría de este libro? ¿Había dudas o qué de quién escribió este libro? Sí, por el contenido. Ya. El contenido es simbólico. Usted tiene que saber que todos estos eruditos ya recibieron el resultado de la canonización de las escrituras. El canon es una vara de medir que tenían los eruditos de la época. Hubo un concilio de todos los judíos habido por haber de esa época. Estamos hablando de entre el segundo y tercer siglo aproximadamente. Antes de esto, se reunieron para certificar otra vez. ¿Qué significa eso? Consultaban en el original, veían en el hebreo, veían si la traducción al griego estaba correcta, certificaban dónde se encontró el libro de Lucas, dónde se encontró el libro de Mateo, de Marcos, todo. Esto no es así nomás que se imprimió y nos llegó a tu mano por una librería. Esto era papeles grandes, papiros, ¿verdad? Era así algo enorme. El libro de Génesis era enorme, como un rollo de alfombra, era, hermano Darío. No es así nomás. Dice que el libro de Isaías, cuando el Señor Jesucristo abrió la sinagoga, era un rollo grande, abrió los libros y se abría eso. Todo eso se tenía que certificar otra vez, tenía que volverse a ver,
tenía que volverse a escribir, tenía que volverse a transcribir, no tenía que haber ningún error. Pasaron mucho tiempo para llegar a nuestra mano. Por mucha gente pasó esto, se certificó. Y estos recibieron, pero tenían su duda otra vez, como dice, porque era todo simbólico. Y eso vamos a ver por qué, porque Juan recibió la revelación. El Señor Jesucristo le dijo, así va a ser en el mundo espiritual. Le mostró a Juan cómo es una nación, cómo es vista una nación. Cómo es el Mesías, cómo es el reino de Dios, cómo es el trono de Dios. Entonces, se quedaron otra vez en la duda la gente. Entonces empezaron ellos a escudriñar, a estudiar, a quemar pestañas, a volver a consultar otra vez. Y aparecieron, gracias a Dios, estos hombres que son, no sé si, a ver, yo creo que a ver, hasta ahora, hoy en día, los intelectuales, los que conocen cuando es original un libro, ¿sí o no? Conocen. Sí, doctor. Conocen, y esta gente que se pasaban leyendo. Acá, estos emperadores, por ejemplo, tenían una biblioteca personal. Domiciano, por ejemplo, tiene su historia Domiciano. Hay que ver en qué contribuyó a favor de la iglesia también estos emperadores. Todo eso tenemos que saber. Melitón, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, Cipriota, no están de balde nomás aquí puestos. Por algo están. Dice que atribuyen al apóstol Juan la autoría de Apocalipsis. Y sí, porque el juicio que recibió Juan fue también algo muy peculiar, algo muy especial, porque a él no querían matarle, a él no querían nada, no podían tocarle. Le apreciaban muchísimo a él, inclusive los romanos. Inclusive los que le perseguían no se atrevían otra vez a tocarle. Entonces le confinaron a la iglesia de Pasmo para que muera de anciano de días. Y le ponían todo custodia. Él residía, comía, vivía, pero vamos a decir una prisión domiciliar, más o menos así, para que se pueda entender. Y ahí él escribió esto, recibió esta revelación. No, interesante es. Por ahí hay otros estudios que dicen también que a él se le intentó matar con aceite hirviente. Dios mío. Y no murió. No moría. No moría. Y es así, su piel tranquilo estaba él, en medio del aceite. O sea que están totalmente ya para el Señor. Todo, él ya vivía ya en el cielo ya. ¿Está? Entonces ese es el cuerpo precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Entonces, seguimos a la siguiente placa. Esa tu pregunta, hermana Virginia, también está acá. Vamos a responder. Está la respuesta. Una pregunta, pastor. Sí. El apóstol Juan escribió sobre la carta de los Efesios. Sí. No. Efesios. El que escribió la carta a los Efesios es el apóstol Pablo, pero en la misma ciudad al cual Pablo se dirigió su carta, es la misma ciudad donde vivió este erudito todo eso. Ireneo. Justino Martín. Sí. Justino Martín vivió en Efesos. Dice que los apóstoles recorrían las iglesias y ahí le vio a Juan. Entonces, Juan, cuando pasaba por Efesos, eso es lo que nos está diciendo, Justino Martín también en Efesos pasó por ahí, vivió un tiempo. Sí. Y la ciudad de Efesos estaba la iglesia a los Efesios, por eso Pablo escribe la carta a los Efesios. Y es una de las iglesias que se fundó en Asia, Efesos cuando eso, vamos a ver también el mapa, los continentes de la época, cómo estaban distribuidos. Ahora nomás nosotros ya estamos con otro tipo de distribución. Pero en ese tiempo había otro conglomerado.
Entonces Efesios es el gentilicio de los habitantes de Efesos. Efeso es una ciudad portuaria comercial de Asia. Y ahí, por ahí pasó Justino Martí, Juan. por ahí pasó Juan, y ahí también el fundador es el apóstol Pablo, y le escribes la carta a ellos. Coincidentemente es la ciudad nomás, no la carta, la ciudad. Bueno, seguimos. Sí. Amén. Como vemos, existe un fuerte apoyo de parte de los primeros escritores cristianos. Mira, acá entendemos que todo lo que hemos citado anteriormente son escritores cristianos a favor de que Juan fue el autor de Apocalipsis. Sí, todo Los Apocalipsis. ataques o las dudas sobre su autoría surgen bastante tiempo después, lo que hace que no tengan demasiada relevancia. Por ejemplo, ahí vamos a ver, Dionisio de Alejandría, 231 al 264 años después de Cristo, ponía en duda la autoría de Juan basándose en presuntas diferencias de estilo entre los entre el cuarto evangelio y el Apocalipsis. Ahí está. Evangelio de Juan. El mismo autor, pero en el Evangelio de Juan, Juan escribe sobre la revelación del Mesías, del Cristo. Habla exclusivamente del Cristo. Y aquí en Apocalipsis, símbolos. Totalmente otra cosa. Entonces, este personaje, Dionisio de Alejandría, evidentemente leyó el Evangelio de Juan y leyó el libro de Apocalipsis y dijo, no, este no es el mismo autor, no es Juan. Sí. Puso en duda, en ese año que dice ahí, 231 al 264 después de Cristo, ponía en duda la autoría de Juan basándose en presuntas diferencias de estilo entre el cuarto Evangelio y el Apocalipsis. Después de él, otros más han seguido ese mismo argumento. Ahora bien, aunque puedan ser ciertas algunas diferencias de estilo entre ambos documentos, para ellos son documentos. Para nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Para ellos son documentos. Esto se explicaría con facilidad si tenemos en cuenta las dificultades de Juan, que Juan encontraba para describir en griego. Ahí está. Hay el idioma de Juan. Sí. Probablemente para describir toda esa revelación, él tenía Claro, que su lengua. aprender el griego. O sea, tenía que hablar el griego. Acuérdense, el idioma universal de la época era griego. Así como estábamos hablando al principio. Yo les digo una cosa, yo hablé en este mes, creo, hablé con una orientadora de estudio bíblico en hebreo. Eso está en Israel. Y me dice, como somos latinos, no somos latinoamericanos, ¿verdad? Hablamos el castellano. Y ella me recomendó que estudie primero hebreo, que salga del castellano, porque el castellano no representa al original, dice. Entonces, castellano, por ejemplo, yo sacaba 4 y 5, y eso, pero tengo que sacarme el castellano de la cabeza, doctor. El hebreo es totalmente diferente. Sí. Por eso lo que acá dice que el apóstol Juan Juan. probablemente tuvo dificultad en expresar la revelación en griego. Por eso a lo mejor se puso en duda, pero es algo supuesto, dice aquí, que después otros han seguido ese mismo argumento. Ahora bien, aunque puedan ser ciertas algunas diferencias, ¿sí? Sí. Bueno, el estilo entre ambos documentos, eso se explicaría con facilidad si tenemos en cuenta las dificultades que Juan encontraba para describir en griego. Encontramos, que no era su lengua materna, dice. Que vea. Entonces, no era la lengua materna de Juan el griego. Bien. Probablemente era el hebreo. Juan, Jerusalén. Juan era de Jerusalén. Probablemente era judío. Hebreo, entonces.
lengua materna. Jesús habló en un momento dado en lengua materna, en hebreo. Arameo eso. Eso eran idiomas maternos, arameo, hebreo. Pero el griego era el idioma universal. Revelaciones tan extraordinarias como las que encontramos en Apocalipsis. Además, no hemos de olvidar que el Evangelio y el Apocalipsis pertenecen a géneros literarios diferentes. Ahí entramos en castellano otra vez. Otro programa. No, hasta ahora yo me estoy estudiando otra vez en el Instituto Superior de Teología. Me metí otra vez para poder actualizarme. Y ahí sí o sí aparece otra vez el castellano como materia. No puedo escaparme del castellano. O sea que vuelvo otra vez a retroalimentarme y está el hebreo que tengo que aprender también. Es todo un tema. Muy concentrado tenés que estar. Dice aquí que es un género literario, dice. ¿Se acuerdan lo que es género literario? Sí. Impresionante. Volvemos otra vez, inclusive estudiando la Biblia, a ver estos géneros literarios. Son géneros literarios totalmente diferentes, dice. Lo que indudablemente debería justificar una parte importante de esta diferencia. Dice otra vez. Y por otro lado, los que cuestionan la autoría del apóstol Juan usando este argumento no parecen tener en cuenta las muchas dificultades existentes entre el Evangelio y el Apocalipsis. O sea que dejaron ahí ellos. Sí. Ni en botabú, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque es mucho trabajo. Lengua materna de Juan. ¿Quién es lo que va a volver otra vez la lengua materna? Después otra vez ver la lengua materna de Juan. Hay que certificar otra vez eso, después traducir al griego, a ver si está correcto eso. Por ejemplo, si se vio una visión del león, en griego, ¿cómo se dice eso? Fiera salvaje, no sé, un ejemplo. Sí. A eso es lo que se le dejaron ellos así. Así es. No, esto no es algo así nomás. Seguimos adelante. Sí. Ya vamos a terminar. Aguanten un poquito más y después vamos a estar orando ya. En todo caso, por lo menos vamos a terminar esta introducción. En todo caso, el argumento de la diferencia y parecido entre el libro de la Biblia escrito por una misma persona es usado constantemente de una forma caprichosa y abusiva por los críticos liberales. Eso vamos a ver quiénes eran los críticos liberales. Tremendo. Si observan diferencia de estilo, dicen que no pueden ser obras del mismo autor, pero sí presentan similitudes de estilos. Argumentan que está clara la mano de un falsificador que está intentando hacerse pasar por tal o cual apóstol. Pero todo esto, lejos de ser una prueba de rigor científico, lo que nos muestra son los enormes prejuicios con los que ciertas personas se acercan al texto bíblico. Otros han argumentado que existían diferentes personas con el nombre de Juan, dice, aunque no se sabe nada de los otros, mientras que Juan, el apóstol de Jesucristo, era bien conocido en los círculos cristianos de aquella época. Juan era conocido. No había duda de quién era Juan, tenía algo especial. Ese es Juan, le conocían, le identificaban. Aunque otros también se llamaban Juan, pero a él le identificaban como el discípulo de Cristo. Apóstol de Jesucristo. Claro. Entramos aquí en el estilo literario. Estilo literario, el libro de Apocalipsis. Literario. En Apocalipsis encontramos varias cartas, Apocalipsis 2, 3. Sin embargo, la mayor parte de su contenido está escrito en estilo apocalíptico. Socorro. Estilo literario a estilo apocalíptico. Podemos encontrar otros libros de la Biblia que incluyen secciones con este mismo estilo, como Daniel. Sí, Daniel también tiene un estilo apocalíptico. Habla de las 70 semanas del pueblo de Israel. Habla también de ciertas cosas del fin del tiempo. Ezequiel también habla. Zacarías también, estilo apocalíptico. También entre los judíos fue un género que proliferó mucho durante el periodo intertestamentario. Ahí vamos a aprender. Periodo intertestamentario. ¿Cuál es ese periodo? Entre Malaquías y Juan el Bautista. O Malaquías y Mateo.
entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y el primer libro del Evangelio, Mateo. Hubo 400 años de silencio de parte de Dios. Ese es el periodo intertestamentario. Sería entre cada testamento un tiempo. 400 años de silencio de Dios. Es difícil determinar con exactitud en qué consiste el estilo apocalíptico usado en la Biblia, pero hay algunos rasgos que lo caracterizan. Vamos a ver. Un escrito apocalíptico pretende ser una revelación divina que por regla general llega mediante un intermediario celestial. Siempre de arriba viene un ángel a hablar, a mostrar cosas del mundo espiritual. Esta revelación es comunicada frecuentemente por medio de visiones también. Visiones. En muchas ocasiones un intérprete angélico le revela el significado de las cosas extraordinarias que está viendo. Esta revelación promete una intervención divina en el futuro de la historia humana para poner fin a los tiempos de angustia y destruir toda la maldad de la era presente. Su tema tiene que ver con la inauguración del reino de Dios, que siempre se relaciona con la venida del Mesías de Dios. Podemos decir que contiene un fuerte elemento profético. Fuerte elemento profético. El libro de Apocalipsis es un libro apocalíptico. Libro literario por ciertas cartas que se encuentran en el capítulo 2 y 3. O 1 también. Interesante está. Interesante. Impresionante. Mira que esto va a ir avanzando. Hay mucho conocimiento, mucha revelación aquí. Pregunta porque ya estamos terminando. Dice, en todos ellos existe la noción de que hay dos mundos. El universo visible actual y el mundo perfecto que existe en el cielo. El mundo que existe en el cielo es lo opuesto a este mundo. Acá estamos en un mundo imperfecto, pero en el cielo existe el mundo perfecto. Perfecto. Ahí es donde nos vamos nosotros. Qué gusto. Dice aquí que estas grandes fuerzas cósmicas, escuchen bien, escuchen. Usted va a entender lo que es la guerra espiritual, para qué vino Jesús, por qué vino Jesús, todas esas cosas, porque la humanidad necesita conocer esto. Estas grandes fuerzas cósmicas, dice, que luchan tras la historia humana, ¿sí o no? Desde Adán, desde la muerte de Caín y Abel, ¿sí o no? Eso ya hubo ya en el mundo espiritual, esa guerra, y se traslada en el Edén. Choque. En la historia humana se describen por medio de símbolos, colores, números, animales, figuras animales con formas humanas, ciudades. Son frecuentes también la presencia de ángeles y demonios. Algunos han surgido que uno de los propósitos del género apocalíptico era evitar la persecución. Sin embargo, Juan repite en varias ocasiones que él es su autor. ¿Saben qué? A veces la gente pensaba que se escribió nomás el libro de Apocalipsis para que tengan miedo de los cristianos, para que no le persigan más. Escribieron guapo eso, ¿no? Pero no es así. Juan dice, y en varias ocasiones dice que él es el autor. Certifica eso, él dice, esto sucedió. Evidentemente no se estaba escondiendo. Seguramente el uso de símbolos tenga el propósito de expresar lo que de otra manera sería muy complicado de hacer con un lenguaje concreto. Eso es lo que se presume, que por la persecución a la iglesia de Cristo, Juan por revelación usó símbolos, porque no podían hablar directamente, era por carta, pues no podían decir directamente y usaban símbolos. Vamos a ver si es cierto eso. Siguiente. Es importante señalar que este género fue usado también por otros autores fuera de la Biblia, y en esos casos apreciamos notables diferentes. Vamos a ver. En el caso del libro Apocalipsis encontramos las claves para su correcta interpretación en el Antiguo Testamento, que es citado constantemente, cosa que no ocurre con otras obras apocalípticas. Los autores seculares usan el nombre de personajes importantes de la historia judía para dar relevancia a sus obras y ganar audiencia. Por ejemplo, el libro de Esdras
Libro de Enoc, que eso vamos a leer también, vamos a estudiar también libro de Enoc. Los testamentos de los 12 patriarcas, ¿dónde están esos libros? Vamos a conseguir. El Apocalipsis de Baruch, por ejemplo. Es lo que es el Apocalipsis de Baruch, vamos a ver. Los Salmos de Salomón, por ejemplo, eso ya sabemos. Bien. La Asunción de Moisés, es un libro también, tenemos que ver eso. La Asunción de Moisés. Nosotros tenemos la Ascensión de Cristo, pero hay un libro que habla de la Asunción de Moisés. Libro de Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí, la Asunción de Moisés. Sí. Ahí donde Dios le enterró también a Moisés, en un monte, dice. El martirio de Isaías, ustedes saben cómo murió Isaías. Hay un libro que habla de eso. Y habla algo de Apocalipsis también. La apocalíptica de Isaías, dice. Todo eso tenemos que leer como hijo, como hija de Dios, para tener noción de las cosas. Dice aquí, la apocalíptica de Abraham, por ejemplo. Esos son libros de eruditos cristianos, de judíos convertidos que escribieron cosas sobre ellos. Interesante está. El testamento de Abraham, por ejemplo. Esto es algo que no ocurre con los autores inspirados que siempre se identifican diciendo la verdad. Es probable que Juan deje constancia en repetidas ocasiones de que el autor es el autor, de que él es el autor, a fin de distanciarse de ese otro tipo de obras apocalípticas. Claro, él es el autor, los otros hablan. Siguiente. Es importante señalar que este género fue usado también por otros autores de la Biblia. Y en estos casos apreciamos notables. Eso ya leímos. Ya. Vamos a la última diapositiva ya. En los escritos no inspirados, acuérdense, el autor humano, el autor divino. Divino. Y aquí dice, en los escritos no inspirados, resulta prácticamente imposible determinar cuándo, dónde y para quiénes escribían. Por el contrario, en Apocalipsis se nos informa claramente sobre quiénes eran sus destinatarios. Acuérdense, escribe Juan a las iglesias. Donde, en qué circunstancias fue escrito. Apocalipsis fue escrito en griego. Y los expertos nos dicen que tiene un estilo vivo, poderoso y pictórico. ¿Qué es lo que es el estilo pictórico? Eso vamos a ver también. Sin embargo, observan también que desde el punto de vista gramatical resulta deficiente y comete incorrecciones que ningún griego cometería, dice otra vez. Queda claro que el griego no es la lengua materna de su autor, sino con frecuencia da la sensación de que asume de que aunque escribiría en griego, sin embargo estaba pensando en hebreo. Socorro. Lo que es la conversión, ¿eh? Uno está en medio de circunstancias a ver si hay prueba, ¿verdad? Pero esto a veces uno pasa por algo porque a veces no tiene unos tiempos para andar leyendo todas estas cosas. Sí. Uno está orando, creyendo y fíjese todo lo que pasaron esta gente para que la Biblia existiera. Así mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que también dar gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por la escritura, gracias a Dios por estos escritores, por estos cristianos convertidos que escribieron. Eso tenemos que dar gracias. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí está todo. A ver si por ahí hay alguien. Yo creo que esto al principio les dije que iba a ser así, pero después ya es apasionante, hay más cosas que vamos a ir conociendo. Pero tenemos mucho por delante, pastor. Mucho. Porque leer toda la escritura que lo que ellos escribieron, si podemos alcanzar por la mitad de lo que ellos escribieron. Así mismo. Y adentrarnos en eso. Tenemos que leer por la mente de nuestro Dios. Esto es prácticamente una historia. Sí, es una historia. Una historia que está revelando lo que dijo Jesucristo. Sí. Por revelación. Es algo vigente, es vigente para hoy. No es una letra muerta, es una letra viva. Nos
Este sí es un estudio, este es un estudio. Estamos hablando Sí. de gente que se reunieron, ¿verdad? Y empezaron técnicamente a ponerle los conceptos y toda la historia y todas esas cosas. Pero todavía ni nos entramos en el capítulo 1, a lo que ellos recibieron y nosotros vamos a recibir de revelación. Así es, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Oramos entonces, damos gracias a Dios, ¿sí? Oramos. Padre, te damos las gracias en esta noche. Damos las gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre. Digno eres de gloria, Jesús. Digno eres de honra. Precioso eres. Majestuoso y poderoso. Espíritu Santo, te damos las gracias porque anhelamos al Maestro, anhelamos a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías, El Hijo de Dios, alma al mía. unigénito, al deseado y anhelado, al que nos unge, al que nos sana, al que nos levanta y nos salva, al que nos ha llamado. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Espíritu Santo, en esta hora, gracias por tu presencia. Gracias por ungirnos. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. ayúdanos. Declaro sanidad sobre ti. Declaro liberación sobre ti. Declaro que ese velo de oscuridad, ese velo de distractor, ese velo de ignorancia se va, se rompe esta noche. Y hay hambre y sed de la palabra, apasionado por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo, declaro victoria sobre ti, que el Señor te levanta, te sana, te bendice, En el nombre de Jesús. Amén, En el Señor. nombre que Él de está contigo y que va a restaurar tu vida, Gracias. va a restaurar todo Gracias. tu ser, va a ser una nueva persona, con un nuevo conocimiento, nueva perspectiva, un nuevo espíritu, una nueva mente, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor, en esta noche. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Victoria en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a ti, Gloria a Señor. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios Dios. le bendiga y nos Amén. encontramos Amén. el miércoles 21 horas Miércoles. en el nombre de Jesús. Hasta la Amén. Amén. próxima. Gracias, pastor. Gracias a ustedes Gracias, por el interés. Gracias.